pues por nuestra tecnología ambiental Terracoten, que paso a presentársela al objeto de que vean qué soluciones aporta a la agricultura del siglo XXI. Decirle que Terracoten su definición es la de una enmienda de suelos. Una enmienda de suelos es una tecnología que lo que hace es, por una parte, mejorar la textura y estructura de los suelos y, además, lo que hace es evitar que la poca o mucha agua que pueda caer a ese suelo se pierda por filtración o por evaporación. Realmente, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, lo cierto es que cada día hay menos agua, el agua que hay es cada vez de peor calidad y queda menos suelo fértil. La agresión de las fuertes lluvias, el viento, la contaminación, hacen que cada día contemos con menos suelo óptimo para cultivar. Esta es una situación, o mejor dicho, es el origen de la tecnología Terracoten. En su momento, un grupo de investigadores de la Universidad de Gante en Bélgica estudiaron la forma de ayudar a paliar el hambre en el mundo. Ese es el objetivo de Terracoten, ayudar a paliar el hambre en el mundo. Y el hambre en el mundo se centra fundamentalmente en las zonas desérticas y semidesérticas, donde no hay ni suelo fértil ni agua. Para poder conseguir un mínimo de alimentación, lo fundamental es disponer de un suelo con la suficiente calidad de riqueza orgánica para que la planta pueda sustentarse. Y, por otra parte, contar con el elemento limitativo que es el agua. Si no tenemos agua, desde luego no podemos optar por cultivar absolutamente nada. Por eso la tecnología Terracoten es un todo para la planta, es un todo para el suelo. Hay que mejorar las condiciones de ese suelo, de las zonas desérticas y semidesérticas, y luego que la poca o mucha agua que pueda caer en ese suelo no se pierda ni por filtración ni por evaporación. El Terracoten es una mezcla de 23 elementos diferentes, científicamente equilibrados. Es el gran éxito de la tecnología Terracoten, ser y estar científicamente equilibrado cada uno de los elementos que conlleva. No es la suma de A más B más C, es esos 23 elementos de forma sinérgica los que provocan esa mejora del suelo y esa optimización de los cada vez más escasos recursos hídricos. Para una agricultura, la agricultura ya del siglo XXI, lo primero es o se es sostenible o no es agricultura, o no va a ningún sitio. Ya cada vez tenemos más limitaciones para poder cultivar y se exige mucho más al suelo y se exigen una serie de inputs todavía en mayor cantidad. Con el Terracoten conseguimos una agricultura más eficiente y de bajo consumo de agua. Con el uso de Terracoten nosotros garantizamos que como mínimo habrá un 50% menos de necesidades de agua de riego. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue gracias a unas partículas que incorpora la mezcla, que son polímeros hidroabsorbentes, que su función es la de captar el agua, retenerla y ponerla a disposición de la planta. Nosotros, cuando regamos, prácticamente el 80% del agua se pierden por filtración y por evaporación. Y mediante esta tecnología, este agua queda retenida por estas partículas y puesta a disposición de la planta cuando lo necesita. De esta forma, podemos cultivar con menos del 50% de agua o podemos cultivar el doble de superficie de la que tenemos. Terracoten, dentro de esa sostenibilidad y responsabilidad, ha conseguido el certificado de residuos cero, que es muy importante, sobre todo cada vez más en el tema de exportación, porque se está pidiendo, a fin de conseguir que el producto final
la horticultura, la agricultura, etcétera, no lleve ningún tipo de residuo ni deje ningún tipo de residuo en el suelo. Al disminuir, lógicamente, las necesidades de agua de riego, se disminuye la huella hídrica y la huella de carbono. Son conceptos muy de marketing, pero cada vez son más reales y cada vez se exige más y se está exigiendo la sociedad y el consumidor que esa agricultura le venga con el mínimo impacto negativo a la tierra y a la economía. Y por último, bueno, es una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. ¿Por qué decimos todo esto? Que lo diga yo realmente no tiene mérito ninguno, pero el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación, etcétera, etcétera, ha puesto el terracoten dentro de las tecnologías aptas y de obligado cumplimiento para afrontar la pérdida de materia orgánica de los suelos y evitar contra la desertificación. La Universidad de Almería, con la que trabaja mucho, ya hay realizadas varios estudios muy importantes. Ellos confirman que utilizando el terracoten, como mínimo, habrá una disminución del consumo de riego de un 50%. Esto se basa en un estudio realizado en la Comunidad Económica Europea a fin de conseguir unas plantaciones de arbolado más sostenible y eficiente. Y ahí, entre otros muchos productos, se testó el terracoten y las conclusiones a lo que se llegó fue que aumenta la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, elimina o reduce de forma notable la necesidad de riegos, solamente es necesaria una aplicación, no contiene poliacrilamida, que es un factor muy importante, facilita la aclimatación y es respetuoso con el medio ambiente. En terracoten tenemos distintas presentaciones dependiendo del mercado y de las necesidades que hay en cada uno de esos mercados. Por una parte, tenemos el terracoten universal, terracoten arbor, terracoten turf y el agrocoten. Y a su vez, el terracoten, como tal enmienda, se necesita para todo lo que es el mundo vegetal. Llámese agricultura, jardinería, medio ambiente, campos deportivos o nuestras macetas en nuestra casa. Ay, perdón. Esto es un minuto de la aplicación base de terracoten, que es la agricultura, que es donde en los últimos años más nos ha demandado de cara a cubrir las necesidades que tiene. En este vídeo podrás tomar conciencia de cómo la tecnología ambiental denominada terracoten te ayudará a reducir hasta un 50% las necesidades de agua de riego y a incrementar la producción en tus cultivos. Como agricultores, sufrimos porque nuestras cosechas, nuestro esfuerzo y nuestro futuro se ven cada vez más amenazados con el cambio climático. Llueve menos y tenemos menos agua disponible. Nuestras plantas padecen esta situación y su fruto no da el rendimiento esperado. Pero por suerte, la tecnología ambiental terracoten avanza para dar soluciones eficientes y fáciles de utilizar a problemas tan importantes como la pérdida de suelo fértil y la disponibilidad de agua para nuestros cultivos. La composición de terracoten, científicamente equilibrada, a base de la última generación de polímeros hidroabsorbentes, distintos tipos de nutrientes, precursores de crecimiento y lava volcánica, actúan de forma sinérgica para incrementar la disponibilidad de agua en tus cultivos y para que tus plantas no sufran estrés hídrico.
Plantaciones de olivar como esta que vemos u otras como viñedos, almendros, pistachos, etc., pueden aumentar su vitalidad corrigiendo el problema hídrico con la sola aportación de unos pocos gramos de terracoten en el hoyo de plantación. De esta forma se consigue transformar el suelo y aumentar su capacidad para retener mucha más agua y nutrientes. Tus plantas arraigarán mejor y serán más vigorosas y resistentes a las enfermedades. Recuerda que con terracoten lograrás ahorrar hasta un 50% de agua de riego, incrementar tus beneficios al disminuir el consumo de agua, electricidad y mano de obra, aumentar la producción y disminuir la mortandad de tus plantas. No te arriesgues. Con terracoten el éxito está asegurado en cultivos de secano y regadío. Terracoten, un aliado perfecto. Bueno, en el vídeo hemos visto una de las aplicaciones que más se hacen, que son en las nuevas plantaciones de tanto olivar, pistacho, almendro, cítrico, viñedo. Ahí es donde se ve realmente el poder del terracoten y la disminución de los gastos que conlleva tanto de abono, agua, electricidad, etcétera. Esta es otra aplicación que se realizaba mucho, que es en el trasplante de arbolado. Con terracoten prácticamente no se pierde ningún árbol. El sistema de enraizamiento es extremadamente sensible, sus precursores de estimuladores de crecimiento funcionan muy bien y facilitan el arraigo de estos grandes ejemplares sin mayor problema. Esto es una plantación en Almería que se pusieron 3.500 palmeras y tan solo 4 murieron por cualquier causa, pero solamente fueron 4. Estas son las distintas presentaciones que anteriormente hemos hablado, en el cual, pues, dependiendo del mercado al que se dirija, pues tenemos una u otra. En este caso, para el mercado agrícola, el uso que le damos es al terracoten arbor. Aquí tenemos la composición del terracoten arbor, en el cual, pues bueno, vemos los polímeros, la lava volcánica, los distintos abonos, ácidos húmicos y los precursores de estimuladores de crecimiento. Esto es la composición física y química de los polímeros de terracoten, porque no todos los polímeros son iguales, no todos los coches son iguales, no todos los móviles son iguales, lo parecen, pero no lo son. Cada uno lleva su investigación, su desarrollo. En el caso del terracoten, los polímeros han necesitado más de 25 años de investigación y desarrollo para conseguir que este tipo de polímero capte el agua, la retenga y la ponga a disposición de la planta conforme lo va necesitando. Es un error pensar que el polímero cede el agua al suelo y que la planta lo coge del suelo. No, los polímeros de terracoten son como si fueran cantimplora, un agua que está almacenada y disponible para la planta dentro de las tensiones osmóticas que la planta pueda soportar. ¿Por qué esto? Porque si no, ese agua que está retenida en el polímero, en el momento de un estrés hídrico del suelo, el suelo tiraría de esa agua y no haría el efecto que nosotros necesitamos de un agua disponible a largo plazo. Por otra parte, hay también otros polímeros en el mercado que funcionan de forma distinta, que es captan el agua y la sueltan rápidamente como si fuera una esponja. Esos polímeros pues tampoco sirven. Realmente en el mercado existen más de 260 familias de polímeros y de los 260 familias solamente 7 son aptas para su uso en agricultura. Son aptas porque absorben, retienen y ese agua está disponible para la planta.
la mayoría de los polímeros que se llaman polímeros industriales, estos polímeros industriales están más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que pensamos. Son polímeros industriales, pues los que llevan los Dodoti de los niños, que todos recordamos aquella publicidad de ni gota ni gota, absorben, retienen y ni gota ni gota. Y entonces, cuando se utiliza ese tipo de polímeros, la planta sufre un shock importante porque le hace la competencia desleal a la planta. Le absorben e incluso llegan a sacarle el agua por las raíces. Por eso, a la hora de comprar, de optar por utilizar este tipo de tecnología, es importante tener en cuenta la garantía de esos productos, que sean polímeros agroforestales y que estén dentro del ámbito de disponibilidad de agua para la planta. A nosotros nos costó 25 años y somos la empresa número 1 de venta de polímeros agroforestales en el mundo. En el caso de los polímeros de Terracoten, pues bueno, tienen una capacidad de retención superior a 200 veces su peso en agua, tienen una vida útil superior a los 10 años, el efecto de absorber y ceder perdura durante más de 10 años y son biodegradables, que es muy importante, ya que en su desintegración en el suelo lo que aportan son moléculas de oxígeno, carbono, hidrógeno y potasio. Otros polímeros están hechos a base de sodio y de cloro, que viene muy bien como desinfectante, pero es muy negativo de su aplicación en el suelo. Todos visualmente hacen lo mismo, todos lo vemos, cogemos un vasito, le echamos el agua, le echamos los polímeros y todos hacen igual. Pero donde se ve realmente la diferencia es en el comportamiento de la planta, que es la que nos tiene que decir si funciona o no funciona. Aquí estamos igual, así. A ver. Bueno. Es que no sale el rato. Ahora. Ah, bueno, aquí. Esta es la imagen que quiero que se les quede a ustedes. O sea, es el agua, llega al suelo, entonces el polímero va absorbiendo ese agua junto con los nutrientes que hay en el suelo. Y dentro del polímero hay esa mezcla de agua y nutrientes que luego las raíces de la planta lo van absorbiendo y a la vez que van tomando el agua van tomando la nutrición suficiente, necesaria para su equilibrado desarrollo. Y este proceso de absorber y ceder, perdura durante más de 10 años. También decir que este efecto del polímero de absorber y ceder lo que hace es descompactar el suelo. Le da una cierta elasticidad que va a permitir a las raíces desarrollarse convenientemente sin el estrés que sufren cuando hay un suelo muy arcilloso y muy compacto. La forma correcta de utilizar este tipo de tecnología, siempre hay que tener dos cosas muy presentes. Una, las dosificaciones, que son dosificaciones muy pequeñas, y otra, la forma de aplicación. Las dosificaciones son apenas gramos, pero en el caso del Terracoten son tan efectivas que con esos gramos son suficientes para mejorar el arraigo, mejorar la planta, disminuir más del 50% las necesidades de agua de riego y tener un desarrollo equilibrado. Siempre el Terracoten hay que mezclarlo con el suelo y ponerlo en la zona de desarrollo de las raíces. Lo que nos interesa es que mientras mejor mezclado esté, el sistema radicular estará dirigiéndose en todo el ámbito del hoyo de plantación. En otro tipo de aplicaciones, siempre
La aplicación es la misma, mezclar el terracoten con el sustrato o con el terreno de cultivo. Y tenemos el otro gran elemento muy importante para el éxito de una plantación, que son las dosificaciones. Las dosificaciones dependen principalmente de que se haga la plantación en el suelo o en las macetas. Si se hace en el suelo, la regla general es entre 1 y 2 gramos por litro de tierra. Para ir simplificando, para una plantación agrícola de olivar, la dosis estaría entre 35 y 40 gramos de producto por planta. Dependerá si ese terreno es más arcilloso o más arenoso. En el supuesto de un terreno más arenoso, siempre se puede incrementar un poquito más la dosis por el tema de la velocidad de infiltración del agua. Y en un terreno arcilloso también se podría disminuir la dosis en atención a que también la arcilla es un retentor de agua y facilita pues que tenga la suficiente agua para poder desarrollarse. Y poco más, o sea, simplemente el volver a hacer un pequeño resumen de que el terracoten lo tienen ustedes que ver como una tecnología que es una enmienda de suelos, no como un polímero. Un polímero es una parte importante de la mezcla de terracoten, pero terracoten es mucho más. Es una enmienda de suelos que va a mejorar la estructura y textura del suelo y aumentar la capacidad de retención de agua y de nutrientes. Y poco más, simplemente si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la podremos atender. No, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Yo voy a tomarme el derecho, un poco la prerrogativa como moderador de hacer una pregunta que he hecho a algún competidor vuestro y que nunca me ha respondido con claridad. Para una plantación de olivar, ¿cuánto cuesta el uso de este tipo de producto? Teniendo en cuenta que según dices dura 10 años su uso. Voy a hacer una plantación de olivar, ¿cuánto me costaría en euros por hectárea o en euros por pie? Sí, bueno, lógicamente cada producto tiene sus precios, cada empresa tiene su política de precio. En el caso del terracoten, nosotros recomendamos una dosis, como he dicho anteriormente, entre 30 y 40 gramos. Al precio actual, y para que se nos quede en la cabeza, el terracoten vale en torno a 1 céntimo por gramo. Eso quiere decir que una plantación de olivar que lleve 30 gramos estaríamos en torno a 30 céntimos, la repercusión del coste sería en torno a los 30 céntimos por planta. En caso, por ejemplo, de un cítrico que llevaría pues 40 gramos, pues serían unos 40 céntimos. Si son árboles mayores, árboles de trasplante, que el hoyo de plantación fuera de 1 metro cúbico, pues entonces la repercusión estaría en torno a unos 11 euros o algo así. Para una tecnología que va a durar más de 10 años, que va a ahorrar más del 50% de agua, que incorpora todos los elementos que la planta pueda necesitar para su equilibrado desarrollo. Gracias. La segunda cuestión que tengo es, me imagino que esto detrás de este producto hay algún tipo de patente, algún tipo de modelo de utilidad. ¿Quién es el propietario del producto, el obtentor? Porque ustedes son distribuidores del producto, ¿no? Entiendo. Terravida es distribuidor para España y Portugal de la tecnología terracoten. El propietario de la marca es una empresa española que se llama Terracoten Internacional. Y
no existe patente porque hay elementos dentro de Terracoten que van 10 años por delante de todo lo que se está investigando. Entonces, la firma no ha querido patentarla porque sabemos que en el momento que se patente la van a copiar los chinos, los menos chinos y lo que sea. Entonces, el que quiera que investigue, el que quiera que desarrolle, a nosotros nos costó 25 años, con lo cual, ahí está. Lo que sí es cierto es que el Terracoten nace en la Universidad de Bélgica, en la Universidad de Gante en Bélgica, en el departamento de biología, y de allí siguen haciendo investigaciones para adaptar el Terracoten con los nuevos materiales y elementos que hay, para tenerlos actualizados continuamente. Cada actualización de Terracoten, el cambio de cualquiera de sus elementos, de un abono por otro mejor, del abono de lenta liberación que había anteriormente a los abonos de liberación controlada que hay actualmente, cuestan 4 años de investigación. No se trata de cambiar una cosa con otra porque son muy buenas, no. Hay que ver el efecto en el suelo, hay que ver el efecto en la planta y hay que ver a lo largo del tiempo el comportamiento. No nos sirve que la planta pegue el tirón y que luego, por falta de etiolación, se te venga para abajo. No, no, hay que hacer una investigación de desarrollo muy importante y en el tiempo para conseguir una tecnología como esta, totalmente acreditada en todo el mundo, que se sabe que es eficaz y que se puede contar con ella para todo tipo de plantaciones. Pues nada, muchísimas gracias a todos, espero no haberme alargado y no haber aburrido sobre todo. Muchas gracias.